El otro día estaba viendo jugar a Antony, el máximo ídolo del Manchester United, y no pude evitar preguntarme cómo rayos el Manchester United pagó casi 100 millones de euros por este futbolista. Y yo entiendo que el talento en manos de un club vendedor puede llevar a muchísimo dinero, pero más allá de eso me quedé pensando en este fenómeno muy interesante desde mi punto de vista en los fichajes de fútbol. Y es que hay nacionalidades que son sobrepagadas históricamente por los clubes de fútbol, y hoy vamos a hablar particularmente de tres: los brasileños, los ingleses y los mexicanos. Cada uno con sus respectivos matices han sido sobrepagados históricamente, pero aunque no lo parezca, estas nacionalidades tienen bastantes cosas en común para que suceda este fenómeno, y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Creo que no es un secreto para nadie que a lo largo de la historia ha habido nacionalidades por las que se ha pagado de más y nacionalidades por las que se ha pagado menos de lo que rinden realmente en el mundo del fútbol. Esto incluso va cambiando según la época. En su momento los franceses valían muy poco para lo que rendían en el fútbol, principalmente en Premier League. Patrick Vieira, por ejemplo, le cuesta al Arsenal solo 5 millones de euros, aún para aquel entonces era una turboganga. Pero hoy en día esta nacionalidad está más cerca de ser sobrepagada que otra cosa. Solo hay que ver el fichaje de Leny Yoro, que costó 62 millones de euros estando en su último año de contrato, prácticamente 20 millones más de lo que costó el fichaje de Matthijs de Ligt, aun cuando ambos fueron al Manchester United y uno está más consolidado en la élite que el otro. Quiero hacer la aclaración de que en este video vamos a hablar únicamente del mercado de fichajes y valores de transferencia. No estoy comparando calidad futbolística de estas tres nacionalidades, ya sé que hay un mundo de diferencia entre Brasil, Inglaterra y México como selecciones. Solo intentaremos explicar un fenómeno interesante de inflación de jugadores. Por favor, no se ofenda a nadie. Con eso dicho, vamos a empezar con aquello que tienen en común cada una de estas tres nacionalidades, el que es el factor principal para que estén sobrevalorados sus jugadores: la capacidad económica de sus respectivas ligas. Se preguntarán ¿cómo afecta esto al valor de los jugadores? Pues equipos con una estructura financiera más fuerte no necesitan vender a precios bajos. Se pueden permitir elevar las cantidades por las que venden a sus jugadores comparados con equipos en situaciones financieras más difíciles, en los que cualquier cantidad de dinero es bien recibida. Pero ¿qué tan fuerte es la estructura financiera de estas nacionalidades en el mundo del fútbol? Ojo, en el mundo del fútbol. Creo que todo el mundo conoce la Premier League y el poderío económico que representa en Europa. Cada año son la liga que más dinero mete al mercado de fichajes, la liga que más ingresos por televisión genera y la que reparte esos mismos derechos de televisión más equitativamente que las otras ligas. Para que se hagan una idea, el equipo con menor valor de mercado en toda la Premier League es el Ipswich Town, que vale 161 millones de euros. De los 20 equipos, este es el que menos vale. En la Liga Española, la segunda liga más valiosa del mundo, el Ipswich Town sería el 10º equipo más valioso de la liga. El segundo equipo que menos valor de la Premier League tiene es el Leicester City, con 263 millones de euros de valor de plantilla. Y ellos en la Liga Española serían el sexto equipo con mayor valor de mercado. Así de disparejo es el poder económico de la Liga Inglesa. Ha habido mercados de fichajes en los que ellos solos han gastado prácticamente la misma cantidad de dinero que las otras 4 grandes ligas juntas. Si a esto le sumamos que el 70% de los dueños de la liga son extranjeros de gran poder adquisitivo, da como resultado la liga con mayor capacidad económica de Europa. Si miramos del otro lado del charco, tenemos una situación bastante similar para el continente americano. De todas las ligas deportivas del mundo, contando la NBA, la NFL, la MLB, el Quidditch, el hockey sobre pasto, todos los deportes del mundo, la Liga de Brasil está posicionada como la 11ª liga que más cantidad de ingresos genera en el mundo. Y la Liga Mexicana es la 15ª. Si quitamos los deportes que no son fútbol, ambas ligas están en el top 10. Y si dejamos solo las ligas de fútbol del continente americano, tenemos a la primera y segunda liga que más ingresos generan del continente cuando hablamos de la Liga de Brasil y la Liga Mexicana. Si nos vamos al apartado de salarios, el salario anual promedio para un jugador de la liga brasileña solo es superado por las 5 grandes ligas y por China, Rusia y Turquía. Para México hay que sumarle a la Liga de Arabia y a la Liga de Bélgica. Lo que quiero decir con esto es que las 3 ligas de estas nacionalidades, Inglaterra, Brasil y México, tienen una capacidad económica bastante importante como factor común. Esto genera que cualquier jugador que generen estos países ya tenga un costo base más elevado que el promedio, porque los salarios y la capacidad económica de sus equipos son de por sí elevados para el estándar del resto de ligas en su sector. Ahora hablemos un poco de los brasileños en específico, que son un caso un tanto más distinto que las otras 2 nacionalidades. Partamos de la pregunta: ¿están sobrevalorados los futbolistas brasileños? En lo personal yo creo que sí, pero no el brasileño como tal, sino el arquetipo de jugador brasileño joven,
con mucho potencial. Ese que en el Football Manager y en el modo carrera compras por si te llega a ser el nuevo Neymar en algún momento. Y pues, aunque ustedes no lo crean, ese es el razonamiento general de muchos equipos de fútbol hoy en día, no tan así, pero similar. El mercado de jóvenes promesas brasileñas es uno de los más inflados del planeta, y dicha inflación tiene su origen en la compra de Neymar por parte del Barcelona por 88 millones de euros en la 13-14. Que bueno, la nacionalidad ya tenía bastante peso en el mercado por sí misma, pero el verdadero boom fue aquí con Neymar. Y no me malinterpreten, aquella compra me parece absolutamente justificada, aun cuando el precio fue altísimo. Estamos hablando del jugador que llegó a ser top 10 del Balón de Oro aún jugando en Sudamérica, el jugador que supo ser el tercer mejor jugador del mundo en la época de Cristiano Ronaldo y Messi. El problema aquí no es el fichaje de Neymar. De hecho, si vemos únicamente números, el fichaje fue bastante rentable para el Barcelona. Le sacaron más de 130 millones de beneficio. El problema fue que a partir de Neymar, todos los clubes europeos querían fichar a la siguiente promesa brasileña antes que los demás y tener movimientos igual de rentables que él. El mercado de fichajes está lleno de intentos fallidos de replicar el caso Neymar, todos a precios más altos que el jugador promedio de Europa. Uno pensaría que tantos fracasos regularían el precio de los jugadores, y probablemente pasaría así de no ser por el éxito reciente que terminó por estallar el precio de los jóvenes brasileños. El fichaje de Vinicius Jr. al Real Madrid por 45 millones de euros en la 18-19. Sí, 45 millones de euros con solo 18 años. El éxito más contundente de las compras de Florentino Pérez cuando hablamos de fichar jóvenes promesas. Les caiga bien o no, Vinicius es ahora uno de los mejores extremos del planeta. El tipo ya tiene 2 Champions League marcando en ambas finales, y una vez más resulta rentable la fórmula Neymar para seguir inflando el precio de los jóvenes brasileños. Incluso podríamos meter a Rodrigo en la ecuación, que fue comprado un año después de Vinicius, también por 45 millones con 18 años, y si el Madrid algún día decide venderlo, probablemente no sea por menos de 100. Hasta ahora los ejemplos no son de gente sobrevalorada. Estos 3 jugadores fueron campeones de Champions y titulares en sus equipos en muchas campañas, pero veamos el resto de la lista. Dentro de las ventas más caras del fútbol brasileño para jugadores de 21 años o menos, quitando a Neymar, Vinicius y Rodrigo, tenemos a Endrick al Real Madrid por 47 millones de euros, Víctor Roque al Barcelona por 40 millones de euros, tiene variables pero es más probable que nos arrolle un camión a todos antes de que las cumpla, Lucas Moura por 40 millones al PSG, Lucas Paquetá por 38 millones al Milan, Estevao por 34 millones al Chelsea, Artur Melo por 31 millones al Barcelona, Reinier por 30 millones al Real Madrid, Gabriel Barbosa por 30 millones al Inter, y si quieren fichajes más recientes, esta temporada Luis Guilherme al West Ham por 23 millones y la temporada pasada Angelo por 15 millones y David Washington por 16 millones, ambos al Chelsea. Sí, hay buenos jugadores en la lista. Lucas Moura tuvo una buena carrera y si no termina en prisión, Lucas Paquetá seguirá siendo de los mejores jugadores de la Premier League, pero el resto son jugadores que no han demostrado nada en la élite del fútbol para valer tanto a tan corta edad o directamente fracasaron en su intento de establecerse en el fútbol europeo y no valían la millonada que pagaron por ellos. Para dar un ejemplo más claro, Julián Álvarez se va de River al Manchester City por 20 millones de euros, más barato que prácticamente todos los que mencionamos en la lista anterior. El jugador joven brasileño sí es bastante bueno y tiene un historial de cracks del deporte para sustentar la confianza que se tiene a la nacionalidad, pero eso no quita que sea sobrevalorado recientemente su valor en los mercados de fichajes. Y bueno, el asunto interesante sucede con las otras 2 nacionalidades. Cuando hablamos de los brasileños tenemos un tipo de jugador que se vuelve más caro por el potencial económico y futbolístico que involucran, pero en el caso de los ingleses y los mexicanos no es exactamente así. Para entender esto vamos a la lista de los ingleses más caros de la historia, todo de acuerdo a Transfermarkt. Arrancamos con Jack Grealish al Manchester City por 117 millones de euros, Declan Rice al Arsenal por 116 millones de euros, Jude Bellingham al Real Madrid por 113 millones de euros, Harry Kane al Bayern Múnich por 96 millones de euros, Harry Maguire al Manchester United por 87 millones de euros, no inventen cómo pagaron esto, Jadon Sancho por 85 millones de euros al Manchester United, grande Manchester United, Dominic Solanke al Tottenham y Mason Mount al United por 64 millones de euros cada uno, grande Manchester United, Raheem Sterling al Manchester City por 63 millones de euros y la lista sigue y sigue con 12 jugadores más para poder bajar la marca de 45 millones de euros. No sé si lo noten, pero quitando a Bellingham y a Kane, absolutos cracks en sus respectivas posiciones y de los mejores jugadores del mundo actualmente, todos los jugadores de la lista, desde el puesto 1 hasta el puesto 21 de los jugadores ingleses más caros de la historia, han sido fichados por equipos dentro de la propia Premier League. De nuevo, quitando a Bellingham y a Kane. La liga local es la que ha
ha pagado 19 de los 21 ingleses más caros de la historia. Para ponernos en perspectiva, los 21 ingleses más caros de la historia registraron un valor de traspaso más caro de lo que pagó el Liverpool a la Roma por Mohamed Salah, que fueron 42 millones de euros. Ahora veamos el caso de los mexicanos, que presentan un patrón similar. Si ustedes se meten a la página de Transfer Market, de primeras parece que hay varios mexicanos fichados por precios decentes entre equipos europeos, pero si nos fijamos bien, realmente son los mismos tres nombres una y otra vez. En repetidas ocasiones está Raúl Jiménez, Edson Álvarez y el Chucky Lozano en el top 10 mexicanos más caros de la historia. Si sumamos al Chicharito, tenemos que estos cuatro nombres forman 10 de los 17 fichajes de mexicanos más caros en la historia. Y bueno, les gusten más o les gusten menos, estos son los mejores mexicanos que se han exportado en los últimos años al viejo continente, y claramente los traspasos realizados entre equipos europeos tendrán un fondo económico mayor al de la liga local. Pero ¿qué pasa si quitamos los traspasos entre europeos de la ecuación? Pues que más del 70% de los mexicanos fichados por más de 5 millones de euros son comprados por equipos de la propia Liga MX, teniendo casos alucinantes como el de Rodolfo Pizarro a Chivas por 14.7 millones de euros, nuevamente Rodolfo Pizarro a Rayados por 14.5 millones de euros, Orbelín Pineda por 10.5 millones de euros a Cruz Azul, Kevin Álvarez al América por 10.2 millones de euros, Uriel Antuna Chivas por 9.9 millones de euros, Julián Quiñones y Eric Sánchez al América por 9 millones cada uno, Jürgen Damm a Tigres por 8.8 millones, y la lista sigue y sigue con fichajes de mexicanos por alrededor de 10 millones de euros pagados entre equipos mexicanos. Nuevamente, para ponernos el contexto, el Brighton pagó solamente 8 millones a Argentinos Junior por Alexis McAllister en 2019, más barato que todos los mexicanos que nombré en la lista anterior. Si lo alcanzan a apreciar, tanto para ingleses como para mexicanos, cada uno a su respectiva escala, afecta el valor de mercado base de un futbolista el tener una liga económicamente pudiente para la zona en la que se encuentran. Pero a esta capacidad económica de los clubes se le tiene que sumar la inflación artificial que le otorgan los propios equipos de la liga sobre los futbolistas. Y no es que sean malos jugadores para sus respectivos niveles. Declan Rice me parece un centrocampista tremendo y una pieza clave para el sistema del Arsenal. Jack Grealish en el Aston Villa me parecía uno de los mejores jugadores en la Premier League fuera del Big Six. Pero no sé si algún equipo fuera de Inglaterra hubiera pagado los casi 120 millones de euros que se pagaron por estos dos jugadores. O en el caso de Jack Grealish, que parece que está perdiendo protagonismo en el equipo de Guardiola, no sé si hay algún club fuera de Inglaterra que esté dispuesto a pagar siquiera la mitad por el Jack Grealish actual. De igual manera para los mexicanos, Orbelín Pineda siempre fue uno de los mejores mexicanos de la liga cuando estuvo en México, Kevin Álvarez era un buen futbolista en Pachuca, y la verdad es que en aquellos años Rodolfo Pizarro jugaba muy bien al fútbol, pero ningún club europeo en su santo juicio habría pagado las cantidades que se pagaron por cada uno de estos futbolistas, que nuevamente para las dos nacionalidades, estas cantidades absurdas son pagadas por equipos dentro de la propia liga. A la explicación de por qué los equipos de la liga pagan estas cantidades por su talento local, podemos añadirle que en Inglaterra existe una norma que le pide a los equipos ingleses tener por lo menos 8 homegrown players, como le dicen ellos, o jugadores formados en Inglaterra para cada una de las plantillas. Estos son jugadores que hayan pasado por lo menos 3 años jugando en equipos de Inglaterra entre los 15 y los 21 años. No es específico de la nacionalidad inglesa, pero claramente la mayoría de los jugadores entre 15 y 21 años jugando en Inglaterra son ingleses. Esto claramente genera una dinámica de oferta y demanda en donde los equipos top de Inglaterra buscan los jugadores más talentosos que cumplan este requisito y por lo mismo los vuelven aún más caros. En México existe una norma similar. Los equipos no pueden registrar más de 9 extranjeros en la plantilla de cada torneo y no pueden alinear más de 7 extranjeros al mismo tiempo en cancha. Sumado a esto está la existencia de las Chivas, equipo que solo puede jugar con mexicanos, lo cual aporta un porcentaje extra a la demanda de los mejores jugadores mexicanos de la liga y da como resultado estos precios elevados de los que hablamos hace un rato. Claramente estas normas de jugadores las tienen muchísimas ligas en el planeta, no estoy diciendo que sean exclusivos de Inglaterra o México, pero si sumamos este y todos los demás factores a la ecuación, terminamos con dos nacionalidades que son y tienen pinta de que seguirán siendo sobrepagadas en los mercados de fichajes. No de manera natural como los jóvenes brasileños, que son una inversión económica y futbolística a futuro, sino de manera artificial por el contexto económico de sus respectivas ligas. Pero bueno, independientemente de la razón, creo que estas tres nacionalidades son los máximos exponentes de inflación de futbolistas en los mercados actuales.
Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que por favor lo tomen como lo que es, un análisis de cómo se comporta el mercado para estas tres nacionalidades. Por favor, no se lo tomen a mal. Si consideran que alguna de estas tres nacionalidades no está sobrepagada o se les ocurre alguna otra que sí lo esté a día de hoy, pónganlo en los comentarios. Parte importante de esto es poder debatirlo con la gente, así que los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle un like, ayuda muchísimo a que llegue a muchas más personas y así poder ir creciendo como comunidad. Suscríbanse para más videos como este y estén atentos a los shorts y a los videos largos que estaremos sacando en esta semana. Espero les haya gustado y como siempre decimos, nos vemos en el que viene.